Tengo 40 años en el ministerio, comencé muy joven, siendo un pastor joven, y antes de ser pastor, pues, fui un niño muy activo en la iglesia, fui un adolescente muy activo. A los 17 años me gradué del Instituto Bíblico Pentecostal del Caribe. Amén. Y yo creo que esos estudios internos impactaron mi vida porque fue una esponja, siendo un muchacho muy joven. Yo quería aprender más de la palabra de Dios y siempre tenía muchas inquietudes. Admiré a una persona cuando predicaba que me impactaba mucho, pues yo sentía que entendía lo que me compartía predicando e entendía. Permiso, tengo un indisciplinado aquí, el perrito de la casa, ya me lo están controlando. Quiero decirle que lo peor que pueda pasar en una iglesia es tener un predicador monótono que cansa, que duerme a la gente o que la gente no entiende de qué está hablando porque habla de tantas cosas y no tiene una línea específica para trazar el mensaje. Y lamentablemente vi muchos predicadores y todavía veo predicadores así que les falta capacitarse para que cuando usen el púlpito sean de impacto. Ahora mismo yo estoy en un púlpito aquí, yo tengo que saber cómo expresarme con ustedes. Yo quiero mantener el magnetismo de que usted esté conectado y que usted esté pensando. Está eso, y a todos los que están entrando apaguen sus micrófonos para que no ladren los perros. Bueno. El predicador pentecostal. ¿Cuál es la disciplina de un predicador pentecostal? El predicador pentecostal primero tiene que entender que es un embajador de Cristo. Somos embajadores de Él. Y vamos a hablar del reino de Él, no del nuestro. Estamos comisionados a hablar, a representar el gobierno del cielo en la tierra. Ese es el predicador. Y siempre digo que no hay una profesión más grande en este mundo que pueda ser comparado a la tarea de predicar las buenas nuevas, el evangelio a un mundo que está perdido. Los ángeles hubieran querido predicar, pero a ellos no se les dio ese privilegio, porque los que pueden predicar son aquellos que han experimentado la salvación, el perdón de pecados en sus vidas, y los ángeles no han experimentado eso. La salvación eterna de las almas de los hombres y mujeres va a depender del ministerio de ese hombre predicador maestro, la fidelidad de ese pastor en su relación con Dios. Hoy hay muchos ministros buenos de otras denominaciones que enseñan, pero con una preparación bien alta. Tienen buenas ideas, han hecho muchas cosas, pero a ellos no se les encomendó o ellos no están predicando el mensaje que predicó Pedro el día de Pentecostés. O el mensaje que predicaron los demás apóstoles también. Así que el mensaje para que la gente se salve es el que usted y yo conocemos. Entonces tenemos un privilegio bien grande, ese privilegio de llevar ese mensaje. Entonces, en la disciplina del predicador es una vida de sacrificio continuamente. Y es posible que en su vida usted va a estar siendo evaluado por mucha gente. Su tiempo es disciplinado, debe ser su fuerza, sus afecciones, tendrán que vivir de acuerdo al altar de nuestro Señor. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de controles, estamos hablando de procesos, que no nos podemos salir de ahí si queremos ser de impacto a las demás personas. Para eso entendemos que Dios nos ha llamado, y entonces nosotros como hombres de Dios tenemos que estar bien disciplinados en lo que debe de ser una vida sin reproche. Puedo hablar del predicador, pero un predicador que tenga reproche, ya nadie lo va a querer escuchar, nadie va a creer su mensaje. Tienen que tener una conciencia limpia delante de Dios, para eso hay que tener una disciplina. Su vida no puede tener manchas, porque si usted no anda rectamente delante del mundo, usted no va a tener influencia delante de las personas. Es triste escuchar personas decir: ese pastor es un charlatán, ese pastor es un hipócrita, ese predicador es un charlatán, es un hipócrita.
dice una cosa y vive otra. Conocemos de su vida, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Ese predicador es transero. El testimonio de usted vale mucho. Amén. Y usted tiene que comenzar una disciplina espiritual que tiene que ver con su conexión con el Señor, que tiene que ver con esa dependencia del Espíritu del Señor en usted, de la unción del Señor y con una conciencia pura de que está bien delante del Señor, que usted está ungido por el Señor, que usted ha sido llamado por el Señor. Amén. Y no que sus palabras sean simplemente como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un predicador nunca puede predicar un mensaje más fuerte del que vive, créame, nunca, nunca puede. Usted no puede predicarle a algo a alguien que usted no vive. Yo siempre estoy corrigiendo a los pastores en los diferentes ministerios de capacitación, la vida que él vive delante de su rebaño es el sermón más fuerte que pueda tener, más que todas las palabras que pueda hablar. Un hombre no puede guiar el rebaño a cosas más profundas de las que él mismo no ha experimentado, de las que él no ha alcanzado, a estas alturas más altas que él no haya subido. Por eso cuando hablo aún de las finanzas, en la disciplina del predicador, debe estar en todo bien, apto, aún en las finanzas. Ahora, yo que soy pastor de pastores, cuando tengo la lista de las personas que reúnen esos requisitos y los que violentan esos requisitos, es bien difícil que alguien se pare con una Biblia en mano a hablar lo que no Biblia. Tiene que haber una disciplina del predicador que lo va a llevar, amén, a estar firme en el Señor. Una de las cosas que te van a llevar a esa disciplina es la oración. Predicadores que no oran, predicadores que no buscan el rostro del Señor, no están conectados al Espíritu de Dios. El predicador tiene que entender que está en una lucha, una batalla. Él representa el reino del Señor y él está peleando contra Satanás y contra todas las potestades infernales de demonios que tienen a las almas encadenadas, que oprimen a los cristianos tratando de robarles su salvación. El predicador trata con el reino de Dios, trayendo al alcance de los hombres y las mujeres para que puedan entrar al reino de Dios. Llevándolos al quebrantamiento. Y todo lo que es humano como talentos, palabras, sabiduría, todo tiene efecto, ni con el uno ni con el otro en estos dos reinos. Tú tienes que estar conectado al Espíritu de Dios en oración. La lucha es en el Espíritu. Predicadores que no tienen unción porque tampoco tienen oración. Un predicador no puede predicar de la oración porque no ora. La oración es hablar con Dios. Muchos son indisciplinados en esa área. O le dan un micrófono y como que reciben poder con el micrófono. Ese micrófono en la mano, quieren hablar, pero no hay oración. Están vacíos, están faltos delante de Dios. Para yo hablar de la disciplina del predicador, tengo que hablar de este punto. Tiene que ser un hombre o una mujer de oración. Tiene que aprender a batallar contra esas potestades infernales a través de la oración. Tiene que arrebatar las almas de las garras del diablo. Tiene que edificar a sí mismo su vida orando en el Espíritu. Pero entonces, si no hay disciplina de oración, ya vamos muy mal, muy mal. La otra parte que ese predicador en su disciplina es conocer la palabra, conocer las escrituras. Qué triste es cuando la gente se estanca solamente lo que ha oído escucha de oído, o siempre está hablando de la doctrina, que lo único que sabe que Dios es uno, que el bautismo en nombre de Jesús, no habla de nada más. Tú le pones una Biblia en la mano y no conocen la estructura bíblica básica, que es el Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, cómo Dios ha tratado con el hombre, cuántas dispensaciones hay, que es una dispensación, cómo comienza, cómo termina, para poder poner todos los acontecimientos a donde van, cuáles son los pactos mediante Dios ha tratado con el hombre, cuál es el nuevo pacto, cuál es la diferencia del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, cómo es que nace la nación de Israel y cómo es que se desarrolla, qué pasó después de Malaquías,
entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, 400 años, amén, de silencio porque Dios no levantó profeta. ¿Qué sucedió? Vamos a la historia, vamos a orientarnos bien, amén. Vamos a entrar al Nuevo Testamento y saber que es otra época diferente, entender quién eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, entender todo esto, cuál era el concepto de la gente, en qué estaban parados, cuál era el concepto del hombre, cuál era el concepto del hombre acerca de la mujer, cómo eran los matrimonios en ese tiempo, por qué el Señor llamó a varones en ese tiempo, por qué fue más reservado hacia las mujeres, cómo nace la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia, cuáles son las epístolas, cuáles son paulinas, cuáles son generales, de qué trata cada uno de estos libros. ¿Cuál es la importancia del libro de Apocalipsis? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Puedo analizar bien el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas partes principales tiene? Estoy hablando de disciplina, de estructura. No sabemos Biblia. Entonces busca a última hora unos cuantos versículos para exponerlos a tu manera. A algunos habla bien, de otros regular, de otros repite como un loro lo que otros han dicho y no hay disciplina ni en la palabra de Dios. He sido un preguntón toda mi vida. El joven que más le preguntaba a los pastores y otras personas, que los ponía a tartamudear porque yo veía, bueno, no me pueden ayudar, no me pueden decir lo que yo quiero saber. Fui esa persona, todavía soy esa persona. Cuando alguien me trae un tema que de momento yo como que no lo conozco, un detalle bíblico de alguna época bíblica que yo no lo conozco, yo no contesto, le digo, dame tiempo para analizar bien porque te quiero contestar de acuerdo a las Sagradas Escrituras y no de contestarte algo a la ligera aquí que no es lo que yo tengo que decirte. Ahora yo voy a mi estudio, ahora yo tengo unas cuantas Biblias porque las Biblias son diferentes traducciones, el mismo versículo te aclara con otras palabras, tenemos nuestros diccionarios, comparo aquí, comparo allá, cuál es el contexto de lo que se está hablando, porque esta persona me trae un versículo, a la mitad de un versículo, a la palabra de un versículo, yo quiero saber qué es lo que se está hablando. En la disciplina del predicador tiene que conocer las escrituras, porque usted no va a hablar palabra de usted, usted va a hablar la palabra que ha sido revelada y que está aquí en la palabra del Señor. Hay que buscar profundidad en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según Timoteo 2:15. Bueno, yo diría que el púlpito pentecostal tiene que ver con el predicador, tiene que ver con la disciplina del predicador, con lo que proyecta el predicador, con su dependencia del Espíritu de Dios. Como buen exponente que sabe trazar bien la palabra de verdad, que no aburre a los oyentes, que no maltrata a los oyentes. Y ahí vamos al propósito de la predicación, para usar bien mis minutos. El propósito de la predicación. ¿Para qué tú quieres predicar? Cuando tú vas a preparar un mensaje, la primera pregunta que debe de hacerse cualquier predicador es ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que quiero hablar? ¿De qué voy a hablar? Hasta que yo no pueda contestar esa pregunta, yo no voy a poder desarrollar un mensaje. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar en sí es el tema? Algunos dicen, voy a predicar del tema. No, no diga del tema. Póngale un título al tema para que sea más impresionante y al desarrollar la prédica, ese es el tema. Yo no predico de tema. Si no conocemos la estructura de un mensaje, que son como estos 5 dedos, para que no se lo olvide, un mensaje tiene texto, título, introducción, cuerpo y conclusión. Repito, un mensaje tiene texto, título, introducción, cuerpo y conclusión. Si yo no conozco esa estructura de mensaje, no voy a poder presentar un mensaje que vaya en un orden, que haga impacto en la vida de las personas. Texto es la escritura principal. No puedo entrar hoy en toda
las clases de sermones, pero entre los sermones principales hay tres categorías: sermones textuales, sermones expositivos y sermones temáticos. Y cada una de estas tres categorías se dividen en otras más. Es una maravilla saber cómo se preparan los mensajes textuales, cuáles son las diferentes clases de mensajes textuales, cómo se expone, cómo se presenta un mensaje positivo, qué es un mensaje positivo o un mensaje temático. Y porque a veces carecemos de estos conocimientos, nos paramos en el púlpito, tenemos el mayor de los deseos de llevar la predicación, pero nos quedamos como a mitad de camino y la gente queda desorientada. El propósito de la predicación es que el mensaje llegue a la gente, pero si no se prepara el sermón, el texto, título, siempre el título es el portón de un mensaje. Si ustedes me escuchan en mis grabaciones, he puesto por título al mensaje de hoy, ¡pum! El título es corto, llamativo, magnético, que la gente lo pueda recordar. Luego ellos al empezar a escuchar el sermón, entonces se dan cuenta de que ¿por qué le puso ese título? Yo prediqué este domingo, afírmate. Una sola palabra, afírmate. Y cuando ese mensaje comienza a fluir y la gente va conmigo, entonces cuando yo le señalaba a la pantalla, como dice aquí, y todos gritaban, afírmate. Tenemos que afirmarnos en esto, en esto, en esto, en esto. Lleva a la gente texto, título. Introducción. Hay quien no sabe hacer una introducción del mensaje. La introducción es la que recoge la mente. La introducción es la que prepara que la gente diga, uy, esto va a estar bueno. Pero hay gente que de leer el versículo comienza a predicar. Ya, o sea que ese avión no despegó, fue un cohete que salió así, hacia arriba. Porque es que carecen realmente de lo que es el propósito de la predicación. Y yo siempre digo que es como el avión. Cuando va a despegar, van haciendo los preparativos, todo un orden, amárrense los cinturones, aquí están las puertas de salida, la cabina arriba puede salir la cámara, la funda de oxígeno en una emergencia, bla, 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 bla. Es todo un proceso. Despega suave, toma altura y en las alturas está el viaje. Cuando anuncian que va a ir descendiendo, tiene su manera de descender hasta que aterriza y sentimos que las llantas del avión tocaron la pista de aterrizaje. Pero hay pastores que son como cohetes y según despegan también se tiran de trompa y aterrizan de esa manera. Y así no vamos para ningún lugar en la predicación. Tiene un texto, tiene una introducción y ahora esa introducción es corta, no debe de pasar de 5 minutos. Puedes usar algo que llama la atención, pero que al final va a estar relacionado con el mensaje, puede ser una noticia, algo que viste durante el día o de qué manera Dios te dio el mensaje, algo que impacte a la gente. Por ejemplo, si yo voy a predicar de gigantes en la fe, muy probable que mi introducción hable de alguna experiencia que yo he tenido con gigantes, y al final que le muestro alguno de esos gigantes, digo, pero yo no voy a hablar de ninguno de esos gigantes, yo quiero hablar de gigantes en la fe y ya, pero recogí a todo el mundo a que pensara que bueno va a estar el mensaje. El cuerpo del mensaje es la parte buena y tiene divisiones principales, puede tener una, dos, tres, cuatro, de menor a mayor, porque queremos llevar en esta ruta de la predicación a todos los oyentes hasta que llegue a la última división principal. Las divisiones principales tienen también otros puntos, 1, 2, 3, 4, que yo escribo para recordar qué es lo que quiero hablar de cada división principal y en el orden que lo estoy hablando. Ese es el cuerpo del mensaje. Si no sé preparar el cuerpo del mensaje, amén, que va todo amarrado desde el texto, desde el tema desarrollado en sí, que es el cuerpo, y por último la conclusión. Hay quienes no saben hacer una conclusión. La conclusión es un resumen corto de todo lo que he predicado, de los puntos que yo quiero dejar en la mente y los corazones de la persona.
La conclusión tiene un llamado que no hay que ir a buscar a la gente. La palabra ha sido tan poderosa que a veces yo antes de concluir ya la gente está pasando automáticamente, se están quebrantando. Ese es el momento de jalar, como decimos, la caña de pescar con el anzuelo para saber que ahí vienen todos los peces enredados, que es lo que yo quiero. Si no hay reacción, si no hay quebrantamiento, si no hay lágrimas ahí, entonces hubo un problema con esta predicación. Yo fui solamente metal que retiñe. Hay gente que se quita la chaqueta, da chaquetazo. Aquí hacen muchas cuestiones. No se trata de cuántos chaquetazos tú vas a dar o cuánto tú gritas. ¿Y quién grita? Todo el mensaje gritado de principio a fin. Yo no puedo hablar todo eso esta noche. Quizá en un futuro le hablamos un poco más de estas cosas. Pero volviendo a la disciplina del predicador, muéstrame tu buen testimonio para yo creer tu mensaje. Muéstrame que estás lleno del Espíritu Santo, que eres un hombre o una mujer de unción. Muéstrame que eres conocedor de las Escrituras. Se ve tu vida de oración en ti y eres profundo en la palabra de Dios. Muchos púlpitos hoy carecen de profundidad, lamentablemente. Así que los dejo pensativos con esto. Quisiera seguir hablando. Son 40 años que tengo, ya sin cabello, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Con muchos triunfos desde el púlpito. Mi pasión es predicar. Mi pasión es enseñar. Son los dos fuertes de mi vida. Predicar y enseñar. Ay, yo mismo me deleito cuando preparo los mensajes. Yo mismo me los gozo, hablo en lengua de todo. Pero ya cuando yo voy al púlpito, ya yo me gocé el mensaje que Dios me dio. ¿Es usted igual? ¿O simplemente está buscando a última hora un versículo? Ahí corriendo para hablar lo que el Señor me dé allí. Tengo mis notas, pero a veces con mis notas ahí, el Espíritu Santo me lleva otras notas que yo ni pensé. Los dejo, mis hermanos. A mí me encanta hablar de las cosas del Señor. Gracias, Pastor Johnny, por invitarme. Cedemos a la próxima persona. Gracias por escucharme. Y privadamente me pueden hacer todas las preguntas. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del